municipio, y en lo verde está establecido en la segunda gráfica y en la tercera posibilidades de desarrollos de metros cuadrados vendibles, que son centros que serían capaces de pagar una infraestructura de vías o ese plusvalor que se genera realmente en un suelo que tiene en este momento, como lo delineábamos en la gráfica anterior, un potencial, y que ahora, si le ponemos un potencial distinto, puede tener un valor diferente, no es capaz de asumir un valor diferente del suelo, no para especular con el mismo, sino para aportar a la reconversión de las zonas, digamos. En este caso, la operación termina siendo dos apuestas. Una, hacer un proyecto debajo, que es lo que equivale a que en un edificio grande le agreguemos o sean dos sótanos, por así decirlo, para una estación, y arriba hay esos desarrollos inmobiliarios para otros usos en cantidades mixtas, digamos. ¿Cómo se estructuró esa operación o cómo ha sido la construcción de conocimiento? Es difícil, porque cuando un organismo internacional, CAF, empezó a ayudar en el tema, incluso vinieron internacionales, nos reunimos con privados, los privados están atentos y quieren participar en todo este tipo de operaciones, pero han visto muy complejo el tema de producción del suelo, digamos. Y hoy por hoy hay un marco de la gestión que los invita a participar claramente. Hay un tema de asociaciones públicas, privadas, ya la ley 1508 de 2012 y hay un decreto reglamentario de julio de este año, 16 de julio, que establecen cómo es la norma, cómo es las posibilidades de participación pública privada en estos procesos, la cual habrá que estudiar muy bien y invitar para que dentro de estos desarrollos podamos tenerlo como un instrumento de gestión, digamos. Este es un complejo diagrama que determina lo que el privado usualmente en otros países empieza o tiene como conjunción de las reglas claras para participar. Cuando ya hay un patrimonio autónomo conformado, que quiere decir que ya se ha determinado o se ha definido como la fiducia, lo cual quiere decir que ya sabemos cuál es el encargo, qué es lo que le vamos a decir a ese, que se haga en ese suelo, lo cual a su vez quiere decir que ya tenemos un suelo, un activo, que sabemos cómo es que se va a manejar, y esto implica en la cadena hacia atrás que al principio tenemos que tener clarísimo qué es lo que se debe hacer, o sea, una norma que determine qué se puede hacer ahí, y que esa norma y esos productos que dan esa norma son capaces o son interesantes para todos los actores que intervienen. Cualquiera de las fuerzas que intervienen en estos proyectos, sea el sector privado, sea los actores, sea la comunidad, sea el gobierno distrital, que no es un gana-gana para cualquiera de aquellos, no se hace proyecto. El proyecto no se genera simplemente si alguno de las puntas de lanza que participan en el proceso no le encuentra interesante, como ponía la anécdota del juego, si a alguno no le interesa, no lo digamos. Este proceso ha llevado desde el 2008 al 2014. Se inició incluso con el proceso de cómo es que afectamos suelo para hacer otras operaciones distintas a hacer vías, porque ese es el principio de esta operación. Cómo se pueden hacer en un suelo dos proyectos al tiempo, a que haya que celebrar todo ese tema, que ha sido muy complejo y creería que es importante recoger la experiencia, pero que tiene que ver con el marco que lo recoge finalmente, que es un plan parcial, y por eso atribuyó yo la dificultad en la aprobación, porque desde luego hay que realizar con cuidado con una estrategia de gestión del suelo, que finalmente no es una estrategia de gestión del suelo para hacer una estación. El plus que se le puso en este momento es, oiga, encima de la estación hagamos otra cosa, pero la necesidad de comprar el suelo como para construir la vía era una necesidad que había que abordar inmediatamente. Hay que tener realmente la noción de lo que se vaya a proponer en esa norma sea interesante y se pueda cobijar, que no sea exagerada para el entorno donde se ubica, ni más ni menos de lo que la sociedad necesita. Y allí, a partir de esa norma aprobada, es que se puede hacer un negocio y allí ya podemos iniciar la gestión de la operación, digamos. Esto implica que el sector público a la izquierda y privado a la derecha, con un operador desde la empresa de renovación urbana, que desde luego es la llamada
sigamos. En este orden de ideas, pues aquí se inició, como decíamos, la gestión de las pequeñas obras. La primera obra era la parte de la estación, que no podía esperar porque se requería construir ese proyecto. Sigamos, y no es el caso de pues entrar a revisar si es el área de la estación. Gracias. Lo que sí es importante entender es que todos estos procesos que ahora se recojan porque duraron más de 4 años en construirse, cómo son los soportes jurídicos previos que hay que hacer, cómo la estructuración para el procedimiento de compra de predios, cómo es que nosotros vamos a hacer el negocio. Eso requiere muchísima filigrana, como cuando uno programa una operación en un recinto ya de una clínica, en un quirófano. Es casi de la misma complejidad y más aún, sigamos, en la medida en que en estos proyectos y en estos procesos y por donde hemos iniciado la renovación urbana en la ciudad ha sido, y ha sido nuestra también en Nueva Santa Fe, con la complejidad de mucha división predial, mucho tejido urbano y humano que hay allí y muy poca falta de construcción de herramientas para poder dar respuestas a todos los problemas. Esto finalmente lo que determina los planes parciales pues es una norma que transforma el territorio, pero que sin lugar a dudas, digamos, se concretan unos predios que tendrán algunas restricciones, aquellos de conservación. Es de notar que el tejido del centro tiene su entorno y su historia y hay que incorporarlo dentro de los proyectos. No es fácil conciliar todos los componentes. En este caso hay universidades, hay predios de conservación, hay consolidada vivienda en los mismos puntos, todo esto hay que construirlo y además hay una necesidad por donde recuperar el sistema de redes. Hay un gran problema de redes y de abastecimiento de las zonas, digamos. Estos escenarios simplemente sirven para hacer una remodelación inmobiliaria, digamos, que es el proceso de todos estos proyectos, pero sí quiero hacer un llamado de atención interesante acá porque por primera vez se hizo el esfuerzo, siendo esta la Caracas y la 26, de dejar un porcentaje del área, un 30%, que hoy entiendo ha sido recogido para hacer unos proyectos de vivienda que atiendan las necesidades del centro en el entendido de que definitivamente, y coincido, es posible que podamos poco a poco ir integrando diferentes estratos en la ciudad, como lo está el centro, como ustedes ven el centro de Usaquén, como hay diferentes partes de la ciudad que tienen esa forma de convivencia. Incluso, y nos invitaría a que estudiaran el tema de Hub City en Hamburgo, que hizo todo el proyecto de renovación del puerto, tiene también este objetivo de mezclar usos y prioriza también vivienda de bajos ingresos, con buenos resultados y sobre todo con muy buena arquitectura. Sigamos. Esto era lo que se modelaba como para tener una idea de los metros cuadrados que se pueden hacer, sigamos, que finalmente eran unas cifras que son unas cifras reales, no sacadas del sombrero ni establecidas de una manera aleatoria, digamos, sigamos. Y con eso nosotros podemos establecer finalmente cuál es la proyección de una zona. No sé las modelaciones urbanas que se hacen en los sectores de consolidación que no tienen la oportunidad de ser revisadas por planeación distrital y que dan proyectos como la ley de Bogotá, qué soporte pueden tener y por qué están por fuera, digamos, de lo que es la revisión del estado de lo que produce la ciudad, sigamos. Esto que vuelve a ser un poco lo que explicábamos al principio, es estas posibilidades de lo que se puede hacer y la caja de recursos que pueda uno obtener de allí, es lo que permite generar todas las obras de infraestructuras, toda la adecuación de redes, todas las compensaciones y desde luego, como se decía, compartir parte de ese aprovechamiento de ese valor con el resto de la operación, digamos. En ese caso, uno ve que hay un problema de cargas y beneficios, y no va a dar un curso de lo que son el tema de plusvalías y el reparto, pero en este tipo de operaciones hay zonas que son deficitarias, que deben ser compensadas por otras, por eso la mezcla de usos,
la mezcla económica es muy importante, no solamente por las bondades que genera en la vivibilidad de la ciudad, tener usos mixtos, oportunidades de empleo, mercado y reducir, digamos, las necesidades de desplazamiento, sigamos, sino que permite al final, siendo esta la capa 1, la capa 2 y la capa 3 de la operación, generar una nivelación de las cargas y permitir que otras zonas que tienen menor rentabilidad puedan tener aportes de aquellas que tienen mayor rentabilidad. Esto lo podemos hacer dentro de una misma operación o incluso dentro de la operación misma del centro. Nosotros podríamos decidir que esta zona de la 26 tiene un alto aprovechamiento que pueda ser un subsidio cruzado para otras zonas donde no hay la capacidad por ubicación estratégica de tener altos aprovechamientos o incluso dentro de la misma zona. Esto genera una hoja de ruta que es bastante dispendiosa, que genera unos tiempos que muchas veces superan una administración. Por lo tanto, la invitación permanente es a la continuidad de políticas públicas en estos temas, porque al final nosotros tenemos que terminar con el suelo, la generación de suelo en un administrador del mismo para el desarrollo de la operación, y tenemos que tener una forma de que esa operación sea equilibrada en términos de los recursos que requiere para hacerlo, y si la opción es que salga de allí mismo, pues la operación tiene que tener rentabilidad. Sigamos que esto es... Bueno, al final, lo que ya les decía, las políticas públicas determinan qué debe ser cada una de las operaciones, y ese es el juicio, el trabajo juicioso que tiene que hacer la planeación distrital al aprobar los planes parciales de acuerdo a lo que define esa operación y ponerlo en marcha. Sigamos. Algunas lecciones aprendidas para terminar. Sigamos. En términos del centro, es muy importante estar atentos porque hay tres componentes. Aquí expreso lo que es la curva de deterioro del centro, que es una curva que todos los días va caminando hacia abajo. Si el Estado no da índices ni indica para dónde ir, los elementos que la conforman son la actividad económica, el espacio público y la pertenencia. Es muy importante esos tres componentes donde no exista uno. Aquí pongo de ejemplo el eje ambiental de la Jiménez. Si no hay una pertinencia, no hay sostenibilidad. Es deber intervenir en este punto de esa gráfica de deterioro. En segunda instancia, ya no hay, digamos, hay actividad económica, pero ya el espacio público en ese momento se ha perdido y la pertenencia de la población también. Solamente espacio transaccional, ahí también hay que hacer un esfuerzo de intervención. Y finalmente, cuando la actividad económica ya no es sino ilícita, el espacio público no existe y la población que en conjunto de la ciudad ya no le tiene pertenencia al sitio, ya no va porque le produce miedo, hay que definitivamente hacer una intervención. Esto refleja un poco lo que es el centro para estar atentos. Sigamos. Por otro lado, que también lo mencionaban, hay un tema de desarrollo urbano en la ciudad, el cual hay que estar atentos. Si vieran hacia la periferia que crece sobre los terrenos y ha sido identificado los costos de volver a reactivar esa zona e incorporarla a la ciudad, los costos altos, y entiendo que este es el freno a la expansión, también hay una preocupación que entiendo ya está identificada sobre la expansión hacia el interior con ese llamado tratamiento de consolidación que pretende especular en sectores sobre la misma ciudad construida sin habilitar el suelo o la infraestructura, o analizar esa capacidad de infraestructura no solamente de servicios, sino de equipamientos y de movilidad para sostener toda esa redensificación que se da sobre sí misma. Y desde luego la redensificación en el centro. En ambos aspectos, en ambas situaciones, la ciudad queda descompensada. Sigamos. Hay que liderar un plan con todos los instrumentos. Yo creo que no es necesario seguir legislando, es necesario ya empezar a actuar. Yo creo que sí es una zona que se merece una densificación. Si uno hace realmente un sobrevuelo sobre esta zona, es posible densificar la ciudad. Es importante identificar y reconocer los justos beneficios para todos los que participan, como decía. Si no, la operación no se pone en marcha. Hay que mandar señales claras y concisas de dónde
se va a intervenir, hoy yo digo que va a ser en este sector, habría que poner realmente el liderazgo de un grupo que trabajara en ese sitio. Hay que seguir construyendo cultura, ojalá no acabando con lo que, o echando hacia atrás, sino recoger las experiencias y justamente volver las oportunidades. El tema del tiempo es muy importante porque esta es una operación muy grande que si no se deja prevista con todos sus elementos y un punto de no retorno, hemos visto en la ciudad que cíclicamente cambiamos de opinión y redireccionamos todo el esfuerzo hacia otros sectores. La clave, pues hacer un plan desde lo público, priorizar proyectos, delimitar zonas y esperar, no solamente delimitar zonas y esperar a que se suceda. El ordenamiento debe ser con usos mixtos, como lo digo, y con muchos equipamientos para justamente disminuir esas necesidades de desplazamiento, aprovechando además que están en zonas centrales de la ciudad. Y estas son las propuestas que ustedes pueden mirar, los desarrollos que se han hecho. Aquí está Puerto Madero, que les decía Hansi, que es una operación que está en desarrollo muy interesante, que incluye equipamientos nuevos para la ciudad, como la Sinfónica, pero también muchos proyectos de viviendas de interés social en su escala, que tienen como requisito una alta calidad y especialmente en el espacio público un marco, un escenario bien estructurado y recogido para que todas estas intervenciones tengan un desarrollo o se puedan llevar a cabo hacia adelante. Entonces, el secreto de cómo, que es un poco lo que queremos oír en estas demostraciones, pues yo diría que no hay secretos, que sí es o va a resultar seguramente menos complejo en las zonas industriales en la medida en que no hay tanta emisión federal y que hay que iniciar muy rápidamente, digamos. Y el tema de promover turísticamente la ciudad, yo creo que sin lugar a dudas el centro lo tiene todo. Nosotros tenemos que seguir trabajando en el centro, tener liderazgo y generar confianza. La confianza y la combinación interinstitucional, confianza en el sector privado, que es seguramente parte del músculo y seguramente que va a desarrollar parte de estos proyectos, digamos. Y este finalmente es una gráfica que he hecho en varias oportunidades y que sintetiza los 4 pilares o 3 pilares donde se desarrolla la transformación urbana. Primero, pues en la voluntad política, sin lugar a dudas, que viene determinada por el plan de desarrollo, que determina una estrategia institucional para llevar a cabo eso y que debe estar en cabeza de una entidad administradora. Pero, por otro lado, debe estar atribuida de todo lo que es el marco legal de la intervención y alineados todos los instrumentos para que esto suceda. Por otro lado, estarían todos los actores, cualquiera de ellos que se quede atrás no sucede. Hablamos del sector público, de los propietarios, de la comunidad y del sector privado, si es que se convoca para desarrollo. Y distinto a lo que pensaría yo como ser arquitecta, que el proyecto inmobiliario urbano es más importante, no es ahí por donde se empieza, eso lo tenemos muy claro. Se inicia por todos los demás pilares, por generar consenso en ese grupo que transforma la ciudad o que interviene en la ciudad para ponerlos a construir cómo es que van a ser las transformaciones, digamos. Nosotros solamente vemos la punta de lanza siempre de lo que estamos haciendo, pero aquí debajo está todo el ejercicio que debemos hacer para las siguientes generaciones. Muchas gracias. Se le agradece a la doctora Claudia Carrizosa, le doy mis más sinceros agradecimientos a nombre de las honorables concejalas y concejales presentes. Usted sabe, doctora Carrizosa, y al señor presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que siempre estamos dispuestos a escucharnos en estas importantes iniciativas que usted tiene. Muchas gracias. Señor secretario Silva, se llamará lista a los colegas de la Comisión